Yo soy quien disipa toda oscuridad en ti. Solo ven, disfruta mi amor, deja todo por un momento, cada día, y déjame abrazarte. Solo eso necesitas, y yo te haré nuevo. Lavaré tus heridas, besaré tu corazón, borraré tu dolor, alejaré tu aflicción, pondré destino en ti, un futuro lleno de esperanza. Ven porque te amo y deseo llevarte al lugar donde están escondidos todos los tesoros que tengo para ti, mi corazón. Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Hola, bienvenidos a Coffee Time with Jesus. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es básico, pero muy importante y muy profundo, que tiene que ver con nuestra posición en Dios, en Jesús. Y papá nos quiere enseñar que la verdad nos hace libres. Conocer su verdad nos hace libres. Y he estado escuchando el corazón de papá, el Espíritu de Dios, y Él nos instruye una y otra vez en tomar su palabra como nuestra única verdad. Hemos visto en otros estudios cómo fuimos creados por Dios para ser parte no nada más de su creación, como creación de Dios, sino también para ser parte de su proyecto de creación. Es decir, nos hizo co-creadores juntamente con Él. ¿Verdad que hemos sabido esto? Y Él nos ha hablado de estas cosas. Y hay dos formas de crear en el plano natural, y todo tiene que ver con lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Porque Jesús dijo, aquello que está de lo que hay en el corazón, habla la boca, ¿verdad? Y hemos visto cómo la palabra de Dios también dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Dios nos ha entregado el poder de generar vida o de generar muerte. Porque para nosotros a lo mejor habría sido mucho más fácil que el Señor nos hubiera restringido únicamente con el poder de generar vida, ¿no? Sí. Pero la verdad es que todo tiene que ver con el libre albedrío con el que Dios nos habilitó. Y entonces, por eso es importante entender que sí es de suma importancia, y perdón por la redundancia, lo que está entrando a nuestro corazón. Porque todo aquello que tú permitas entrar a tu corazón va a salir por tu boca, y tus palabras crean en el plano natural. A veces volteamos a ver nuestra vida y decimos, es que ve todo lo que me está pasando, o ¿cómo le hago con esto? Y el Señor te dice una y otra vez, yo he puesto mis palabras en tu boca. Tú tienes la elección de hablar palabras de vida o de hablar palabras de muerte, porque siempre va a haber palabras saliendo por nuestra boca. Y Jesús también dijo en su palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces Dios nos está dando como la instrucción completa. No hay manera de errar si de verdad estamos tomando su palabra como nuestra única verdad y como la única instrucción que necesitamos para poder vivir en la vida que Dios diseñó para nosotros, en este mundo y en la vida eterna. Y la vida eterna, por cierto, empieza desde el momento en el que tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces, sabiendo que tenemos ese poder y esa autoridad, nos queda claro que también tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Como hijos de Dios, no nos podemos poner en la posición de víctimas y decir, es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está trayendo esto a mi vida? A veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos creyendo y de lo que está saliendo por nuestra boca. Y Dios hoy nos quiere abrir aún más los ojos y, como dijo Rubén hace un rato, que los velos, si es que quedan todavía velos en nuestra vista espiritual, puedan ser completamente removidos y este trabajo
lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Mientras nosotros seguimos recibiendo del mundo cualquier cosa, esas palabras, si las dejamos entrar, están penetrando nuestro corazón. Y eso hace que cuando estamos bajo presión, salgan palabras por nuestra boca que luego nos arrepentimos. ¿Verdad que sí nos ha pasado? Sí. Y no solamente en este asunto de crear en nuestra vida la vida que Dios diseñó para nosotros, que Dios nos dio ese poder, sino también en el asunto de que estamos sembrando con las personas que nos rodean. Porque si, por ejemplo, hoy tuviste un día caótico y permitiste que en tu corazón entrara el resentimiento, la duda, el temor, el enojo, esa misma presión de tu día va a hacer que si tú te enfrentas con alguien que no hizo las cosas como tú querías que se hicieran, por tu boca va a salir lo que está en tu corazón. Y Dios de verdad nos llama a ser emisarios o a ser embajadores de su reino en la tierra. Y quiero decirte que en el reino de Dios, tal como está diseñado el reino, es un lugar en el que solo hay vida. Y las palabras que resuenan en ese lugar son palabras de vida porque es la palabra de Dios. Entonces, todo esto es como una introducción o un preámbulo a la palabra que Dios nos quiere hablar hoy, que está en Gálatas 4. Si pueden ir a sus Biblias, por favor. Pero solo hay una manera de garantizarte a ti mismo, tú a ti mismo, que lo que tú vas a crear alrededor de ti en tu propia vida, en la vida de tu familia, de tus hijos y en todo lo que te rodea, va a ser vida y no muerte, no destrucción, no derrota, no fracaso. Y la única garantía de que esto suceda es que tú y yo nos llenemos con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios prevalece en tu corazón, esas palabras van a salir por tu boca. Entonces, tú vas a saber, siempre vas a saber que eres el responsable de lo que estás generando a tu alrededor. Y el Espíritu Santo te invita una y otra vez. Llénate de mi palabra, porque ahí está el poder de la vida. Y yo quiero para ti la vida. ¿Qué es vida? Y lo hemos visto en otros estudios. A veces, por costumbre, pensamos que vida únicamente se refiere a estar respirando, ¿verdad? A poder caminar, a poder hablar, a poder ver. Pero yo te voy a decir algo. Hay mucha gente allá afuera que están respirando, pero no están vivos. Porque el único que puede darte vida es el Espíritu de vida, que es el Espíritu de Dios, que fue el mismo que resucitó a Jesucristo de la muerte. Y solo si Él habita en tu corazón, tú puedes tener vida. ¿Y cuándo viene el Espíritu de Dios a habitar en tu corazón? Cuando tú abres tu corazón a la verdad de que Jesucristo es el Salvador y lo haces el Señor de tu vida. Y realmente te abres a la verdad de Cristo. En ese momento, el Espíritu de Dios, como promesa del Padre, viene a habitar en tu corazón. Y entonces tú te conviertes en un ser resucitado. Porque sin Cristo no teníamos vida. ¿Sí? Y todo lo que se genera de Él es vida. Porque cuando Jesús en Juan 10:10, antes de ir a Gálatas 4, vamos rápidamente a Juan 10. Siempre vamos a esta palabra, pero es necesario. Y el Espíritu de Dios nos está llevando ahí. En Juan 10:10, a partir del versículo, perdón, me voy a poner mis lentes. A partir del versículo 9, perdón, del 10 y 11, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí lo que el Señor te está diciendo es que realmente Él vino a traerte vida y vida en abundancia. Entonces, si tú conoces por lo que la palabra de Dios dice que Jesús vino a traerte vida
y vida en abundancia? ¿Por qué no te determinas a que lo único que recibas sea eso? ¿Por qué a veces abrimos el corazón a otras cosas que no son vida? ¿Por qué abrimos el corazón a pensamientos que son de muerte, que nos crean temor? Porque estamos dejando huecos, ¿sí? Estamos dejando huecos en el corazón y no estamos siendo diligentes y buenos administradores de nuestro propio corazón. La palabra de Dios en Proverbios, si por ahí me lo pueden ayudar a buscar, dice, guarda tu corazón por sobre toda cosa que tú quieras guardar y atesorar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Dios te pide que guardes tu corazón, te está diciendo, tú estás habilitado, porque acuérdate que Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Tú estás habilitado para administrar tu corazón de forma que ese dominio propio que el Espíritu Santo puso en ti se active. Proverbios 4:23, ¿ok? Y tú puedas decidir qué entra y qué no entra en tu mente. Tú tienes voluntad propia, tienes libre albedrío y tienes el poder dado por Dios. Tienes los frutos del Espíritu en ti, uno de ellos es dominio propio, para decidir qué permites que entre en tu corazón y qué no. Cuando la palabra de Dios habla de corazón, está hablando de la mente del hombre, que en otras versiones, en otras revelaciones o en otros versículos de la palabra, cuando habla de corazón, habla del espíritu. Pero en general, cuando la palabra habla de corazón, y por eso dice la palabra de Dios, el corazón del hombre es engañoso. Si el corazón del hombre es engañoso y la palabra de Dios es verdad y es vida, y tú tienes el poder dado por Dios para decidir qué entra y qué no entra en tu corazón, tú no puedes confiar en tu corazón. Escúchame esto. Tú no puedes confiar en tu corazón, es decir, en tu mente no renovada, en tu mente que no ha sido llenada con la palabra de Dios. Si tú te dejas llevar por el timón de tu mente sin ser renovada por la palabra de Dios, tu vida se va al caos, definitivamente. No hay garantía, ¿ok? Entonces, la instrucción del Espíritu de Dios hoy es llena tu corazón con la palabra de Dios. Porque de aquello que esté lleno tu corazón va a hablar tu boca. Y yo te di el poder de la vida y de la muerte en la lengua. Todo lo que tú hables, teniendo mi palabra en tu corazón, todo aquello que tú hables va a generar algo en lo material, en ti mismo y hacia donde envíes la palabra. Hay otro versículo que dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Y todo lo que Dios hace, te dio el poder a ti de hacerlo, ¿sabías? Tú puedes enviar la palabra a ti mismo, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu negocio, a tu país, al gobierno, a lo que tú quieras. Porque tú eres un engendrador de vida de parte de Dios, pero sigues teniendo libre albedrío. Yo te vengo hoy a hablar de una verdad para despertarte y que te puedas dar cuenta y puedas notar que verdaderamente toda circunstancia de tu vida puede cambiar si tus creencias cambian. Tus creencias cambian cuando tomas la palabra de Dios como tu única verdad. Bueno, tus creencias pueden cambiar con cualquier cosa que entre en tu corazón, pero tus creencias cambian para bien, para generar vida, cuando permites que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Penetra la palabra de Dios en tu corazón y van a salir por tu boca palabras que crean vida, ¿sí? Alguien, mientras tanto, si me puede ayudar a buscar ese versículo que habla de salvación, cuando dice que si tú crees en tu corazón que Jesús, que el Padre resucitó a Jesús de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se habla para salvación. Ok. Dándole gran importancia a esta palabra, y yo creo que en los próximos estudios vamos a seguir insistiendo en esta revelación, porque es de lo que más nos ha estado hablando el Padre en este tiempo. ¿Cuál es? Romanos 18. Si tomas la palabra de Dios como tu única verdad, ¿qué dijiste?
Si tomas la palabra de Dios como tu única verdad, esa palabra va a penetrar y te nutres de ella, esa palabra va a penetrar en tu corazón y entonces saldrán por tu boca palabras de vida que crearán vida a tu alrededor. ¿Dijiste Romanos 12? 10, 12. Ok. Romanos 10, a partir del versículo 8, dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvado. Este es un principio espiritual. Sí saben que Dios creó principios de vida en lo natural y también creó principios espirituales, ¿sí? Y nada, absolutamente nada puede revocar esos principios. Aún Dios mismo se sujeta a sus propios principios. Y este es un principio que Dios creó, principalmente cuando tú vienes a Cristo y lo reconoces como tu Salvador, como tu Señor, y entonces confiesas con tu boca que Él es tu Salvador. Imagínate que tú estás confesando con tu boca que Cristo es tu Salvador, estás haciendo un anuncio al reino espiritual de cualquier ámbito para que entonces se sepa que ya tienes un Salvador en tu vida. Y luego con la clase de profecía de ayer. Sí, para que entonces se sepa que tú verdaderamente ya vives afirmado en esa roca que es Cristo, que tienes un Salvador. Pero este principio también se aplica para todo aquello que tú confiesas. Tú crees con el corazón, pero confiesas con la boca para ser salvado. Tú crees en tu corazón que Jesús vino para darte vida y darte en abundancia, entonces lo confiesas con tu boca y ¿qué crees? Esa salvación que Dios proveyó para ti se hace manifiesta en tu vida. Y así con toda la palabra de Dios. Y entonces también cualquier otra palabra que pueda salir por tu boca, aunque no sean versículos bíblicos, se alinean con esa verdad. Entonces tú ya te conviertes en alguien consciente y diligente para vigilar qué está en tu corazón, para guardar tu corazón, para no permitir que a tu corazón entre basura. Y cuidas tu corazón de tal forma que vigilas que lo único que esté entrando a él sea todo aquello que está alineado con la palabra de Dios. Porque sabes que en cualquier momento por tu boca van a salir palabras y esas palabras van a crear algo. ¿Sí lo entendemos? Y conociendo esta verdad, el Espíritu Santo nos quiere hablar un poquito de aquello que el Señor nos ha entregado en Jesús. Porque conociendo la verdad, somos verdaderamente libres. Vamos a ir a Gálatas 4. Lo voy a leer yo porque tengo el micrófono aquí, si no nos escucha. Y entonces, a partir del versículo 1, bueno, es casi prácticamente todo el capítulo, pero lo vamos a leer completo. Dice: ahora digo que el heredero, entre tanto que es niño, en nada es diferente de un siervo, aun cuando es el amo de todos ellos. Versículo 3. Del mismo modo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de lo que significa esa palabra mundo? En la Biblia está hablando acerca del sistema del mundo, ¿sí? Versículo 4. Mas cuando la plenitud del tiempo llegó, Yahvé, nuestro Dios, envió a su Hijo fecundado en una mujer, hecho bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que pudiésemos recibir la adopción de hijos. Puesto que son hijos, Yahvé, nuestro Dios, ha enviado al Espíritu Santo, al Espíritu de su propio Hijo, a sus corazones que claman Padre, Padre. Por lo tanto, ustedes ya no son más esclavos o siervos, sino hijos. Y si son hijos, entonces son herederos de Yahvé, nuestro Dios, por medio de Cristo Jesús. Mas ahora, después que han conocido a Yahvé, o más bien que han sido conocidos por Yahvé, perdónense el versículo 9, ¿cómo es que retornan a los débiles y pobres asuntos elementales,
a los cuales quieren volver de nuevo en esclavitud. Versículo 19, nos brincamos hasta el 19. Hijitos míos, por quienes de nuevo tengo dolores de parto, dijo Pablo, hasta que Cristo Jesús sea formado en ustedes. Traten de estar como captando en lo espiritual las revelaciones de lo que estamos leyendo aquí. Versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una mujer esclava y el otro de una mujer libre. Versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre fue por medio de la promesa. Tales cosas son alegorías, porque estas son son los 2 pactos. La primera, el pacto que trae hijos de esclavitud, la cual es Agar. Ahorita vamos a entender todo esto. Versículo 25. Porque este pacto, voy a ir a la palabra aquí en la Biblia. En el 25 dice, porque ¿me ayudas? ¿Qué dice en el versículo 25, Sarita? Dice, porque Agar es el monte Sinaí Así en es. Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus Hasta hijos, ahí. está en esclavitud. Ok, entonces, lo que pasa es que yo lo tengo con algunas etimologías en hebreo y quiero algunas ponerlas en español para que se entienda más. Entonces voy rápidamente. Gálatas 4. Mientras llego, entonces dice, porque este Agar es el monte Sinaí, así dice, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén que ahora existe y que está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén que está arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Ahora nosotros, hermanos israelitas, somos como fue Isaac, somos hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació de la carne perseguía al que nació del espíritu, del mismo modo pasa ahora. Sin embargo, ¿qué nos dice la verdad o la ley que debemos hacer? Saca fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con la mujer libre. Por lo tanto, hermanos israelitas, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Ok. Y primero que nada, para tratar de entender esta palabra, el Señor nos está hablando de 2 formas de vida. Una siendo esclavos y otra siendo libres. Cuando vivimos bajo los preceptos de la carne, nos volvemos esclavos. ¿Sí? Cuando vivimos guiados por el Espíritu de Dios, nos volvemos libres. Por eso Jesús en su palabra también, está escrito la palabra que dice que el Hijo de Dios nos liberta con verdadera libertad. Dice, aquel que se ha libertado con la libertad de Cristo tiene verdadera libertad. Lo que el Señor nos quiere hablar ahora es de dejar a un lado esa vida de esfuerzo propio. Esa vida en la que luchamos por estar en una posición, en la que luchamos por obtener. Y Dios nos está llamando ahora de verdaderamente entender que Él nos hizo libres en Cristo y que hay una mejor manera de vivir. Y a veces le cuesta trabajo a nuestra mente, y esto lo explicábamos cuando veíamos la clase de espíritu, alma y cuerpo, y lo decía Isabel en la clase pasada, nosotros somos seres espirituales. Esa es nuestra verdad en Cristo, ¿sí? Sin embargo, Dios nos dotó de un alma, que es donde están los pensamientos y la voluntad. El alma en un inicio solo fungiría, ese era el plan de Dios, como un filtro entre la carne y el espíritu. El alma nunca fue diseñada para gobernar al hombre. Sin embargo, cuando el hombre se desconectó de Dios y murió a esa vida espiritual, el alma se convirtió en el gobernador del hombre, ¿sí? Y entonces esa es la carne, no el cuerpo humano. El cuerpo humano, que es parte del diseño que Dios hizo para nosotros en este mundo natural, es regido por los 5 sentidos, ¿sí? Y entonces Dios nos llama a ser gobernados por el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu, para que entonces nuestros pensamientos y nuestras emociones estén regidas por ese sistema espiritual que es verdadero, ¿sí? Cuando no estamos siendo nutridos por el Espíritu de Dios,
cuando seguimos caminando en nuestra propia opinión, cuando seguimos caminando en nuestro propio esfuerzo, estamos siendo gobernados por el alma, que son los pensamientos y las emociones. Y entonces nos dejamos regir por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que estamos viendo, por lo que podemos tocar, por lo que podemos ver. Y el Señor nos dice, esa vida lleva a muerte. Porque de hecho está escrito en la palabra de Dios, la carne para nada aprovecha. ¿Verdad que sí? La carne para nada aprovecha. Si me lo pueden buscar para leerlo completo, estaría genial. Entonces el Señor en esta palabra en Gálatas 4 nos dice que aunque tú eres heredero de Cristo Jesús, sabemos que somos herederos de Él, ¿verdad que sí? Que Él hizo un intercambio con nosotros, que a lo mejor todavía nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero Jesús ejecutó su justicia contra el pecado en el cuerpo de Jesús, porque Jesús tomó todos los pecados de la humanidad en sí mismo. ¿Para qué? Para morir en lugar de que el hombre fuera destruido. Y Él no solamente nos representó en ese tiempo, en el sacrificio, sino que hoy nos sigue representando en el cielo. Está en Juan 6:63. Ok, Juan 6:63, ahorita lo buscamos. Y entonces, Jesús hizo un intercambio con nosotros, porque esa era la voluntad del Padre. 63, ¿verdad? 6:63. Ok. Él tomó todo lo que a nosotros nos hacía ser atractivos para la maldición, todo aquello que hacía que atrajéramos la maldición a nuestras vidas, Jesús lo tomó. ¿Qué es eso que atrae la maldición? El pecado. Ese diseño caído, bueno, no diseño, es antidiseño, lo que hizo caer al hombre. ¿Sí? Y entonces, a cambio de eso, el Señor nos entregó su herencia. Así dice la palabra. Entonces dice la palabra de Dios en Gálatas 4, ya están ahí, que aunque tú seas heredero de toda la promesa del Padre a través de Abraham, que ese es otro tema que también hemos visto, y no lo voy a tocar ahora, pero tú eres heredero de una gran promesa a través de Jesús. Toda la promesa que el Padre le hizo a Abraham nos es cedida a nosotros, heredada a nosotros a través de Cristo Jesús. Pero si tú sigues siendo un niño espiritualmente hablando, aunque seas heredero de esa promesa, no la puedes tomar todavía. Y no porque el Padre no te la haya entregado, sino porque tú no estás conociendo la verdad de Dios. No estás conociendo qué es lo que tiene que ver con esa herencia que el Padre te entregó. Entonces, esto significa que seguimos en esclavitud. ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Dios ya nos hizo libres completamente en Cristo Jesús. Esa es nuestra verdad espiritual. Y el Padre anhela que eso que está hecho en lo espiritual se manifieste en lo natural en nuestra vida. Pero la forma en que se manifiesta es que tú y yo podamos crecer por medio de su palabra para entender su herencia, para conocer qué es lo que el Padre nos entregó en Cristo. Porque aunque en lo espiritual ya no somos esclavos, podemos seguir viviendo como esclavos cuando no conocemos la verdad. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y me viene mucho esta historia del pueblo de Egipto, que también del pueblo Israel en Egipto, que ya la hemos tocado cuando Dios los libera de Egipto para ser completamente libres. ¿Estás de acuerdo que si Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, ya eran oficialmente libres? Sin embargo, ellos no vivían todavía como libres, porque en su mente todavía no se había instalado la verdad. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que en tu mente y en la mía se instale su verdad, para que esa libertad que ya nos entregó en Cristo pueda ser manifiesta en nuestra vida. Entonces, por eso dice la palabra en Gálatas 4, que cuando el tiempo llegó, Dios envió a su Hijo fecundado de una mujer para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que pudiésemos recibir la adopción de hijos, porque siendo hijos ya no somos esclavos. ¿Sí? El Señor nos anuncia una y otra vez, eres hijo. Hoy tu posición real y verdadera es que eres hijo de Dios.
Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de los rudimentos del mundo, ya no eres un esclavo que no tiene decisión o que no sabe que tiene una decisión, que tiene una posición segura. Y ahora que hemos conocido a Dios, dice la palabra, el Señor nos invita una y otra vez, sigue adelante, no retornes a lo que eras antes. Sigue adelante y lo único que te puede guiar a esa verdad de lo que ahora eres es mi palabra. De hecho, en la palabra también está escrito que la palabra de Dios es lámpara a tus pies. No hay manera de perderte. Si tú de verdad haces de la palabra de Dios tu única verdad, no hay manera de perderte o de extraviarte en el camino. Y entonces el Señor también nos recuerda que vivir bajo nuestra propia ley o bajo la ley, vivir bajo la ley o bajo tu propia opinión es muerte. Vivir guiado por el Espíritu es vida. Y el Señor te está diciendo que la Jerusalén de arriba es la Jerusalén que es libre. Y la Jerusalén de arriba significa la Jerusalén espiritual. Si tú sigues viviendo en lo natural, no hay libertad para ti. Si tú sigues, y te voy a poner un ejemplo, si tú sigues pensando que si hay un diagnóstico médico en contra tuya, ese es tu destino definitivo, entonces realmente estás viviendo lo natural y te va a regir lo natural y lo que va a suceder contigo es algo basado en lo natural. ¿Sí me doy a entender? Tú decides a qué le das peso, si a la palabra de Dios o a las palabras del mundo. Y entonces, para terminar con esta revelación, dice la palabra de Dios que el que nació, está hablando de esta analogía entre Isaac e Ismael. Sí conocen la historia, ¿verdad? Y si no, pues nos vamos a la palabra de Dios y cada quien la puede buscar ahí. Pero ese tiempo en el que Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, dice la palabra de Dios que las situaciones a lo natural eran completamente desfavorables. Y tanto Abraham como Sara eran viejos y Sara era estéril. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios y pasó el tiempo justo en el que se tenía que cumplir la promesa. Antes de que se cumpliera la promesa, en la carne, Sara se desesperó porque no había visto el cumplimiento. Y entonces a ella se le ocurrió una idea para hacer que se manifestara la promesa que Dios le había dado. Y dijo, a lo mejor le tengo que ayudar a Dios. Y entonces dice la palabra que buscó entre sus siervas a una que pudiera dormir con su esposo para entonces que pudieran tener ese bebé que ella por ser estéril no podía tener. O sea, Sara de verdad creyó en lo que estaba sucediendo en lo natural y se aferró a eso. Sin embargo, a pesar de que sí sucedió de esa forma, esta esclava que se llama Agar tuvo un bebé de parte de Abraham, que es Ismael. Dice la palabra de Dios que ese no era el hijo de la promesa. Y como Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, lo que Dios le había cumplido a Abraham, él estaba completamente determinado, lo que le había prometido, estaba completamente determinado a cumplirlo. Y entonces, al cabo de un tiempo, Sara, una mujer vieja, creo que tenía más de 80 años, completamente, que había sido estéril toda su vida, se embaraza, ¿sí? Y entonces, de hecho, en uno de los versículos, Abraham dice que él no consideró su cuerpo, que ya estaba casi como muerto. Él le creyó a Dios contra todo pronóstico. Él le creyó a Dios, no consideró lo que veía en lo natural, sino que se concentró en lo que Dios le estaba prometiendo. Entonces nace ese hijo que es Isaac y ese es el hijo de la promesa. Entonces a través de Isaac se cumple todo lo que Dios le había prometido a Abraham, que le dijo serás padre de multitudes. Y bueno, esta es toda una historia completa que la veremos después, pero Dios nos está invitando a esto. Nos está diciendo, abre tus ojos porque tú no eres hijo de la esclava, eres hijo de la libre, eres hijo de la Jerusalén de arriba, de la celestial. ¿Sí? Y esto significa vivir por su espíritu, vivir conociendo tu posición en Cristo, que todo lo que Dios anunció en lo espiritual ya está hecho y tú lo puedes manifestar en lo natural por fe. Todo aquello que el Padre te ha prometido solo se manifiesta porque lo tomas,
dejas que tu corazón se embarace de esa verdad, de esa promesa, y entonces la proclamas con tu boca y obtienes esa salvación. Y por último, si me permites, me gustaría compartirte la palabra que el Espíritu Santo te quiere entregar hoy en revelación a Gálatas 4. Y te dice el Señor, tú eres hijo de la promesa, linaje de Abraham por el Espíritu de Dios, en Cristo Jesús. Fuiste engendrado para ser libre, no para ser esclavo de los esfuerzos de tu carne. Yo te enseñaré a vivir por mi Espíritu en todas las cosas de tu vida. No tengas impaciencia sobre ti mismo. Si tú vienes a mí y tomas de mí esta verdad, yo lo haré en ti. Tú solo ven y entrégate en mis brazos. Recibe mi amor y aceptación totales. Eres mi hijo y mi amor por ti supera todo. Supera el tiempo, supera el dolor, supera el espacio, supera las cosas naturales y lo que crees que existe en el mundo visible. Todo lo que te hizo daño, lo que quiso y aún intenta detenerte. Nada y nadie te puede detener. Soy tu Padre, el Dios de todas las cosas, el Dios que creó lo visible y lo invisible. Soy tu Padre, el Dios todopoderoso que revienta todos los límites, que está por encima de toda fuerza y poder. El Dios que en un segundo puede concluir con toda existencia y volverla a crear. El Dios que está sentado en el trono por encima de todo reino, en las alturas insondeables. El Dios temible, el Dios de lo imposible. Soy tu Padre y te amo con amor eterno, y eres mi tesoro más preciado. Mi deleite está en ti. Siempre te espero y siempre te anhelo, y por amor morí. Por amor a ti peleé contra la muerte y por amor vencí. Y es mi anhelo que lo puedas creer, que te determines a creer esta verdad. Nada puede apartarte de mi corazón, ni trampas, ni tus enemigos, ni tus límites, ni tus errores, ni tus debilidades, ni tus heridas, ni tu dolor, ni tu rabia, ninguna oscuridad. Ven a mí, que yo soy tu defensa. Yo soy quien te hace fuerte. Yo soy quien te lleva a hacer lo imposible posible. Yo soy tu sanador. Soy quien perdona y borra tus rebeliones. Yo soy quien disipa toda oscuridad en ti. Solo ven, disfruta mi amor, deja todo por un momento, cada día, y déjame abrazarte. Solo eso necesitas, y yo te haré nuevo. Lavaré tus heridas, besaré tu corazón, borraré tu dolor, alejaré tu aflicción, pondré destino en ti, un futuro lleno de esperanza. Ven porque te amo y deseo llevarte al lugar donde están escondidos todos los tesoros que tengo para ti, mi corazón. La cita con tu Padre siempre que tú quieras. Y el lugar de la cita es en su corazón. Y te quiero compartir la palabra donde el Señor nos habla de todo esto que mencioné aquí, que Él es el que te hace fuerte, Él es quien te lleva a hacer lo posible, lo imposible posible y todo lo demás. Si quieres anotarlo, está en Isaías 41:10, Isaías 40:31, en Jeremías 32:27, en el Salmo 103:3, que dice yo soy tu sanador, en Isaías 43:25, soy quien te perdona y borra tus rebeliones. En Isaías 62 y Juan 8:12, yo soy quien disipa toda oscuridad en ti. Yo soy quien aleja de ti la aflicción. Job 22:23. Pondré destino en ti, un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén.